Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, hoy sí estamos de acuerdo a lo programado, sí. Una semana bastante volátil, sí, tuvimos una volada bastante considerable con el dato de inflación que dio bastante abajo de lo esperado. Y bueno, después fue turno de la Fed al día siguiente, sí, el FOMC, decisión de tasa, el discurso de Powell, para pinchar un poco las expectativas del mercado, ¿no? Cerramos, bueno, hoy abajo de los 3.900 en el SPX. Em, la realidad es que creería que probablemente tenemos un rebotecín, sí, la semana que viene apuntemos, sí, un rebote que probablemente sea vendido para apuntar a la zona de 3.780, 3.720, para ahí tener otro rebote, pero bueno, yo creo que la zona a apuntar de toda esta caída que probablemente se venga en las próximas semanas, sea a la zona de 3.600, 3.500 de nuevo. Eh, Obviamente todo esto se anularía, ¿sí? Si tenemos un cierre diario arriba de la zona de 3.900. Pasando al semanal, bastante feo el cierre, sí, abajo de esta zona que es bastante crítica, sí. Fíjense que tenemos estas dos zonas, sí, después lo reconocimos como soporte dos veces y ahora lo perdimos. Y a la vista me salta así esa zona, ¿no? 3.740, un poco más abajo incluso. Y después los 3.600 a los 3.500. Así que creería que en el mediano plazo puede llegar a quedar un poquito de dolor y empezaría a creer que la verdad, lo más probable es que el mercado empiece a sentirse cómodo haciendo rango, ¿sí? Eh, Creo que si en el mejor de los escenarios, tanto de nivel patrimonial, porque en un mercado de rango es muy bueno para empezar a acumular, sino a nivel de trading, creo que lo más probable es que tengamos un rango y es el mejor escenario, ¿sí? Es muy improbable que esto haga así, como pasó muchas veces en la historia, como en 2020 y bueno, en 2009 también la consolidación fue muy compacta y resumimos eh, prácticamente el camino de ida para arriba nomás. Pero bueno, acá tuvimos baja de tasas, acá también, si mi memoria no falla, y creería que acá lo más probable, el mejor escenario más probable es que estemos entrando en un rango probablemente de un par de meses, ¿sí? De opción de precios haciendo nada, básicamente. Obviamente, si tenemos un cierre semanal abajo de 3.600, eh, abortaría ese escenario. Lo más probable es que terminemos yendo primero a 3.400, pero el día que el final del bear market va a estar en 3.200. Obviamente el escenario de 4.300 por ahora está abortado. 4.150, que el primer objetivo, fue al final más o menos lo que mejor se dio. Y creería que ahora lo mejor sería tener un poco de paciencia y esperar un poquito más, ¿sí? Nasdaq está mucho menos volado, entre comillas, vamos a decir, que el Standard Poor's, y la verdad es que no cambió mucho, ¿sí? Podría caer un poco más también a la zona de 11.000 y abajo de 11.000 de vuelta a los mínimos 10.400, 10.300, pero no cambió mucho porque la verdad es que el Nasdaq ni siquiera tuvo un reversal en realidad semanal, ¿sí? El Nasdaq es meramente un máximo decreciente y sigue bastante débil, ¿sí? Sigue débil. El Dow por ahora rebotando en la zona que tiene que rebotar, sí, esta zona. Fíjense que es este doji, es esta zona, es esta zona. Reviste una importancia bastante grande, ¿sí? Y por ahora bien, bancando esta zona es clave. El tema es que ver qué hace la semana pasada. Si tenemos esto, sí creería que le queda caída, ¿sí? A la zona de 30.170. Y en el mejor de los casos, si el Standard Poor's decide seguir cayendo, podemos llegar a tener esto, podemos llegar a tener una trampa, ¿sí?
pero bueno, es clave no cerrar un semanal abajo de los 32.650, 32.000, perdón, 32.750, 32.800 más o menos, 850 para los que quieren ser un poquito más exactos, ¿no? El Russell también cumplió el primer objetivo, después se quedó sin aire. Creería que por lo menos un rebote de corto va a haber en esta zona porque tenemos una zona bastante interesante acá, ¿sí? Y bueno, si falla esta zona, sí creo que vamos a ir a la zona de 1700, que viene siendo durante todo el bear market que viene teniendo Estados Unidos una zona bastante fuerte, ¿sí? 1, 2. Y obviamente si rompemos ahí, porque a medida que cada vez probamos más un soporte, más débil se vuelve, podríamos llegar a romper y apuntar a los 1500, 1470 puntos. Pero bueno, mientras no pase, creería que va a ser una zona de soporte, ¿sí? Probablemente si intenta ir ahí abajo, si tenemos un cierre diario abajo de los 1760, lo más probable es que vayamos a esa zona de 1700, 1690, por ahí. Pasamos a criptos. Tuvimos un buen movimiento en criptos. También se pinchó por el tema de la Fed. Llegamos hasta 18.400. La verdad que yo esperaba 18.500, pero bueno, 200, $100. Eh, lo ideal era tomar un poco de ganancias antes del discurso de Powell, porque había dos escenarios básicamente en el discurso. Esto, o si pasaba esto en algún momento, íbamos a ir a probar de nuevo los 18.500 porque reviste mucha importancia en todo este rango. Así que bueno, se dio el primer escenario, pero bueno, mientras esté arriba de 16.600, creería que el Bitcoin va a tratar de reconstruirse y probar de vuelta esta zona. Si perdemos 16.600, lo más probable es que volvamos a los mínimos en la zona de 15.700, 15.500. ¿Sí? El semanal bastante feucho, ¿sí? Rechazando esta zona. Así que observaría mucho 16.600, perdón, 16.600, perdón, porque es bastante clave para ver si el semanal va a tener esa continuación o si el semanal empieza a ponerse como un electrocardiograma de alguien complicado, ¿no? Empieza a aplanarse y ahí a reconstruirse, ¿sí? El mensual, saben que quedan 14 días, también pareciera probar un rechazo y diría que por lo menos, si cerrara hoy, ¿no? Asumiendo que cerrara hoy, por lo menos a los mínimos volvería. Así que la verdad que creo que es bastante clave controlar esta zona. Abajo de esta zona, lo más probable es que vayamos contra los mínimos y amenace de hacer nuevos mínimos, por lo menos en base de mecha, ¿sí? En dominancia, bueno, al fin moviéndose, el semanal tratando de asomar acá, creería que arriba de acá ya empezaría a apuntar a nuevos 48, lo cual es bueno, sí, es necesario, creo, tener un movimiento de dominancia a la alza, ¿sí? Es necesario purgar antes de poder renacer, básicamente. Pero bueno, básicamente eso es todo por hoy. Nos vemos la semana que viene, que tengan un buen fin de semana. No vamos a decir nada a la final porque lo mejor es no decir nada, ¿no? Y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.